¿Qué tal? Un saludo para todo el público del periódico AM. Les saluda Jesús Patiño, quien en esta ocasión está con el maestro Jaime Rochín, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Jesús, un gusto saludarte a ti, desearte feliz año y sobre todo pues a las personas que leen y siguen el periódico AM, pues también con gusto saludarles y desearles que tengamos un año de paz en el Estado, un año también de cordialidad y de progreso con justicia y con paz. Así es que tengamos un excelente año todas y todos y pues a la orden para platicar sobre la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y los temas que quieras que profundicemos. Sí, como bien usted menciona, vamos a platicar de diferentes temas. Quisiéramos que en primer lugar nos platicara un poco de los desafíos que ve para este año para la comisión, cómo ve el panorama general al que se enfrenta, pues cambiando ya algunas circunstancias para este 2025. Sí, bueno, pues lo primero que hay que un poco recordarle al auditorio que nos escucha o que nos lee, que la comisión es un órgano reciente de creación, relativamente reciente, se creó a partir de enero, propiamente empieza a funcionar de enero de 2021. El nombramiento del comisionado es un poquito anterior, pero pues digamos, realmente como institución empieza a funcionar a partir de enero de 2021. Entonces han sido pues 21, 22 y 23 y 24, 4 años de trabajo en los cuales empezamos siendo muy pequeñitos. Empezamos con un equipo de 12 personas. Hoy la comisión ya cuenta con un personal de 160 personas. La mayoría de ellas son asesores y asesoras jurídicos. Teníamos 2 asesores jurídicos al principio. Hoy se cuenta con un equipo de cerca de 130 asesores jurídicos que ya se están distribuyendo en a lo largo de todo el estado. Vamos a empezar, ese es uno de los retos más importantes. Ahora con esta apertura y con este crecimiento, vamos a tener oficinas de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en distintos municipios del estado. Antes, pues por el tamaño, estábamos solo centrados en la ciudad de Guanajuato capital. Hoy vamos a estar en Guanajuato, en León, en San Miguel de Allende, en Irapuato y en Celaya, por lo pronto como centros de atención para distribuirnos por todo, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del estado. Entonces, ese es un reto muy importante, llegar directamente a todas las personas. Ese es un mensaje muy importante que pues ha pedido la gobernadora que en esta nueva etapa de la comisión se centre, es estar muy cerca de la gente y en nuestro caso muy cerca de las víctimas, de las familias, en el caso de las familias de las personas desaparecidas, las personas que sufren violencia, llegar de manera directa, no a través de procesos complejos, sino acercar la comisión a las personas. Entonces vamos a tener un trabajo constante en los municipios, presentes en la atención directa con las personas, y esto sin duda va a ser un reto muy importante. Por otra parte, pues el otro gran reto es lograr que la atención a las víctimas sea una política de Estado. Existe ya un modelo integral de atención a víctimas que se aprobó desde 2022 y ahora estamos por aprobar en la próxima sesión del sistema, que será aproximadamente por marzo, un programa estatal de atención integral a víctimas para los próximos años. Es muy importante porque ese programa genera acciones transversales. ¿Qué significan las acciones transversales? Significa que todas las entidades y dependencias del Estado, del gobierno del Estado y los municipios tendrán acciones concretas que desarrollar en ese programa. Y ese programa será aprobado por un sistema en el que participan los propios municipios y el gobierno y las autoridades del gobierno del Estado. Está presidido por el secretario de gobierno. Posiblemente en alguna de esas sesiones participe la propia gobernadora para darle impulso. Pero la idea es que se tengan programas específicos de las dependencias y de los municipios para víctimas. Es decir, no se debe concentrar la atención a las víctimas
solo en una institución como es la Comisión de Víctimas, sino que la Comisión de Víctimas debe ser coordinadora de esfuerzos de todo el gobierno del estado y de los municipios. Entonces, esa es una parte que todavía no hemos logrado, ¿no? Ahora es muy común que si hay algún problema con alguna víctima, se piense solo en la Comisión de Víctimas. Hoy no. Hoy se va a buscar que la Secretaría de Salud tenga programas especiales para atención directa a las víctimas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía para generar programas de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea, ese es un reto muy importante y a eso le llamamos una atención transversal, un programa transversal que tendrá mucha relevancia y esperemos que se logre realmente concretar de manera muy importante. Digamos, en términos generales serían dos de los retos más importantes. Un tercero que me parece muy importante es lograr llegar a reparaciones integrales a las víctimas. ¿En qué consiste esto? En la ley de víctimas se mencionan varias etapas del proceso de atención. La última es la reparación integral, que incluye medidas de restitución, de rehabilitación, una compensación económica, medidas de no repetición y garantías de satisfacción, que esto de garantías de satisfacción pues, puede ser, por ejemplo, cuando una disculpa pública, un reconocimiento de responsabilidad, etc. Bueno, es difícil, en la práctica es muy difícil llegar a una reparación. ¿Por qué? Porque requieren sentencia, en el caso de delito, o una recomendación del organismo público de derechos humanos, que en este caso es la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Y eso muy pocas veces se llega hasta allá. Como sabemos, en México el dato oficial de impunidad está aproximadamente entre el 95 y el 97%, lo que quiere decir que entre 3 y 5 personas que son víctimas de un delito de violación a derechos humanos logran una sentencia. Por tanto, solo ese porcentaje podría acceder a una posible reparación. Entonces, estamos buscando medidas alternativas para que las personas puedan acceder a la reparación. Y ahí estamos generando posibilidades de hacer reparaciones de carácter administrativo. ¿Qué significa eso? Que la autoridad administrativa pueda, a través de la determinación del hecho, pueda lograr otorgar una reparación sin que haya una sentencia necesariamente. Pero ese es un proceso que vamos a trabajar, vamos a consultar con expertas y expertos para proponer un modelo específico de reparaciones administrativas que no existe en todo México. O sea, en ese punto, Guanajuato sería el punto de quiebre para lograr reparaciones administrativas y no judiciales, digámoslo así, cosa que, por ejemplo, hace Colombia. Pero acá en México nadie ha logrado todavía iniciar con este tipo de reparaciones de carácter administrativo. También vamos a hacer y es un tema muy relevante para Guanajuato, una reparación colectiva. Y a lo mejor más, pero hay una que ya está muy clara, que es un memorial en Salvatierra, Guanajuato. No sé si la gente recuerde, si tú recuerdes, pero en el año 2020, entre octubre y noviembre, se encontraron más de 80 cuerpos al lado del río Lerma. Ni siquiera te diría que en las afueras de Salvatierra, porque realmente es pegado a una colonia que está ahí muy cercana al centro, y fue una noticia internacional y que causó espanto, que causó mucho dolor y que refleja pues esta violencia que a veces hemos querido no ver, pero que ahí está presente y que ha causado grandes daños. Y las familias de Salvatierra, de las personas que ahí fueron encontradas, han sido muy insistentes en que se debe generar ahí un memorial. Un memorial que represente lo que no debe volver a suceder, en primer lugar, y que genere al mismo tiempo una esperanza de vida. Por eso se busca algo positivo, donde convertir ese lugar pues de muerte y de dolor, convertirlo en un parque de vida,
¿no? Incluso se piensa plantar árboles, se piensa generar, incluso hasta generar actividades infantiles, etcétera, para transformar lo que significó algo muy doloroso a un significado de vida y de reconciliación y de no repetición. Entonces, pues se va a trabajar en eso. Es una instrucción muy clara de la gobernadora, incluso fue uno de sus puntos específicos de campaña, y al tomar posesión fue de las primeras cosas que nos pidió que lleváramos a cabo. Hoy ya estamos cerrando la compraventa del terreno en estos días. Ya ha sido un poco de complejo porque el terreno tenía pues sus dificultades para ser vendido, pero bueno, ya se resolvieron la gran mayoría. En estos días, seguramente en este mismo mes, se concluirá con la compraventa del terreno y se está generando un proyecto en conjunto con las familias. De hecho, hemos buscado el asesoramiento de un arquitecto especialista en memoriales a nivel internacional para que realmente sea un memorial que nos traiga a la memoria este dolor y al mismo tiempo sea un acto de no repetición. No se trata de hacer pues una estatua, alguna de esas cosas que luego se hacen y se olvidan, sino de un lugar vivo que permanezca realmente. Entonces sí necesitamos pues la experiencia de personas que conocen cómo se debe realizar un memorial realmente. Pues más o menos. ¿Y tiene en fechas y en porcentaje cuánto va de este memorial? Ahorita en realidad, pues es lo más importante es concretar la compra y terminar de generar la idea del proyecto. Es muy importante eso. Puede ser que tarde, pero es clave que sea algo que las familias sientan propio y que realmente les genere una satisfacción en el sentido legal de la palabra, de algo que para ellas sea simbólico y significativo. Entonces, se están haciendo talleres con las familias. Ya se ha avanzado bastante en la generación del diseño, pero pues todavía no se empieza a construir nada, evidentemente, y sobre todo no se trata de construir un edificio o una estatua o algo, ¿no? Sino de trabajar el lugar para generar un espacio, digamos, de acercamiento familiar, ¿no? Y de un parque, ¿no? Para que tenga vida y tenga todo ese sentido. Entonces, no te podría hablar de un porcentaje porque la parte más importante es la generación de un diseño que realmente logre significar algo para las familias y para la sociedad. La idea fundamental es que este proyecto sea un parteaguas en la generación de paz desde Salvatierra en primer lugar, pero también para todo Guanajuato. Entonces, que sea un símbolo de construcción de paz a partir de esta dolorosa experiencia de la violencia. Maestro, regresando un poco al tema del programa estatal que se está gestando, si nos puede mencionar cómo ha sido la aceptación de las demás dependencias para estas acciones transversales que nos menciona. ¿Están interesados? ¿Están de acuerdo en hacer estas acciones para hacer esta reparación integral a las víctimas? Fíjate que uno de los temas fundamentales es la presencia real y actual de la gobernadora del estado en el tema. Ella directamente, digamos, está muy presente en la insistencia y por tanto quienes trabajan en su equipo de trabajo también al mismo tiempo pues asumen esa responsabilidad. Cuando quien encabeza los esfuerzos del gobierno del estado pone como un punto relevante en la agenda política del estado la atención a las víctimas, entonces las autoridades entienden que esto debe ser así. Sin duda va a haber resistencias. Muchas veces la parte burocrática hace difícil entender la gravedad de las circunstancias que viven las personas y lo complejo de su situación, y a veces esas necesidades de las personas no se adaptan a las reglas normativas. Entonces estamos buscando
que haya excepciones específicas para atención a las personas específicas, muy especialmente, por ejemplo, a los familiares de desaparecidos o familiares de personas asesinadas, de víctimas de feminicidio. Y ha habido, pues, respuesta, avanzando la respuesta bastante bien. En algunos municipios también han estado interesados en buscar acompañamiento y asesoría. Entonces, sin duda, no va a ser un camino fácil, pero yo creo que hay muy buena disposición en términos generales. También el secretario de Gobierno, que finalmente es quien encabeza el sistema de atención a víctimas, ha estado muy cerca para impulsar que las cosas se lleven a cabo. Entonces, yo creo que si hay alguna resistencia por ahí se podrá solventar fácilmente. Maestro, recapitulando un poco lo que se hizo en el 2024, veíamos datos del 2023. Usted mencionaba que la comisión tenía alrededor de 50,000 servicios jurídicos con 30 abogados. La comisión pues ha ido cambiando y aumentando su capacidad. ¿Cuál fue el balance del 2024? Y si también tiene cifras de a lo mejor cuántas víctimas quedaron sin atender, a lo mejor por falta de recursos, por esa falta a lo mejor de ese personal. Mira, hay que recordar que la atención a las víctimas tiene distintas vertientes. Una de ellas, y creo que quizá la más importante en el largo plazo, la más importante en el largo plazo es el acceso a la justicia. Y efectivamente, el fortalecimiento de la asesoría jurídica ha sido clave. Como bien dices, este año concluimos ya con aproximadamente 130 abogados. O sea, el crecimiento de la asesoría jurídica este año fue muy, muy importante. ¿Esto qué cambia? Pues hace primero que todas las víctimas que requieran, ahí sí hay una representación de víctimas de todo tipo de delitos, no solo de los delitos más graves, sino que la asesoría jurídica termina siendo el equivalente a la defensoría de oficio de los procesados. No, la defensoría legal de los procesos es la defensoría legal de las víctimas cuando no tienen un abogado particular, ¿no? Y entra a hacer la representación legal en los procesos. Hoy, la asesoría jurídica, en términos generales, tiene la capacidad de atender todos los juicios a los que está siendo convocado, cosa que no sucedía. De hecho, en años pasados tuvimos un problema muy fuerte porque teníamos 30 abogados y pues no alcanzaban a llegar a las audiencias, y los jueces nos empezaron a multar y sobre todo, pues tampoco podían entrar a los expedientes y atender a las víctimas de manera legal. Hoy ya tenemos una asesoría jurídica que atiende y que puede llevar a cabo estos temas. No te podría decir en este momento, porque estamos en el cierre, cuántos asesorías jurídicas se dieron, pero sin duda se triplicó el número sobre el que se estaba trabajando en 2024, en 2023. Y además, pues están otro tipo de medidas y de apoyos de carácter psicológico, de apoyos alimentarios, de gastos funerarios, etcétera, que se han ido acompañando y se han ido generando. Sin duda habrás oído pues algunas quejas de familias y de personas de que el recurso alimentario no les llegó a tiempo, de que hay algún retraso en algún gasto funerario. Esas cosas sí han sucedido en muchas ocasiones por el crecimiento enorme de la demanda, ¿no? Y así como ha crecido la asesoría jurídica, el área respectiva de primer contacto apenas este año va a empezar a crecer un poco. Entonces, toda esta demanda de medidas de ayuda, medidas alimentarias, de apoyos para las personas, etcétera, el personal ha sido insuficiente para poder tener esa capacidad. Este año se pretende fortalecer personal. Teníamos algún personal asignado de ISAPEC, que ahora ya va a pasar a la Comisión de Víctimas, y eso nos va a permitir tener mayor control sobre el personal, ¿no? Y generar una dinámica, porque además, y siendo muy sinceros y muy francos,
muchas veces las personas cuando llegan a la comisión no tienen toda la sensibilidad que se requiere para atender a las víctimas. Y entonces algunas personas se han sentido pues que la atención no ha sido adecuada, etcétera. Entonces hoy tenemos esa oportunidad de trabajar directamente con estas personas que, digamos, es natural que las personas, aunque tengan una especialidad en trabajo social, en psicología, etcétera, no tengan necesariamente todo el conocimiento de la atención a las víctimas de delitos tan graves, porque es una situación muy peculiar, que no es tan fácil de comprender y que muchas veces, con la mejor intención, los servidores y servidoras públicas pueden generar algunas frases o expresiones que puedan resultar ofensivas o revictimizantes. Entonces, ese es un trabajo muy importante que estamos generando, una sensibilización, un trabajo muy grande para que las personas, cuando se acerquen a las víctimas, puedan realmente desde el primer momento hacerlas sentir seguras, firmes y acompañadas por la comisión, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto muy importante. Así como la asesoría jurídica ya estamos muy fortalecidos, creo que el próximo reto inmediato también es fortalecer muy ampliamente el área de primer contacto, que se llama, para que el personal pueda tener mejores condiciones. Y un tema muy importante, ya nos ha costado trabajo, pero ya se está logrando sistematizar toda la atención. O sea, con apoyo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, estamos generando un sistema tecnológico, pues, de atención, donde desde el primer momento en que llegan las personas hasta el último momento de atención, queda todo perfectamente digitalizado y atendido. Eso hará que los procesos no se pierdan porque cambia una persona, porque se va a otra área, porque ya no está, y la información se pueda perder, ¿no? Algunas personas que han dicho, oye, yo entregué mi papelería, pero no llegó, no me dieron el servicio, etcétera, ¿no? Esas cosas vamos a lograr minimizarlas, casi a cero, esperemos, en la medida de lo posible, en cuanto esté terminado este proceso que ya está en pruebas, ¿no? Entonces yo espero que para el primer trimestre de este año podamos estar funcionando plenamente con un sistema electrónico digital que facilite mucho que la atención no se pierda en los procesos. Hablando también de esta dinámica de trabajo, si nos puede platicar cómo es la sinergia con los gobiernos municipales, cuáles son pues los retos locales que también tienen ustedes como la comisión para trabajar con los municipios. Sí, pues una primera necesidad es que conozcan que existe la ley y que existen obligaciones, que los municipios en la ley tienen obligaciones específicas de atención. Muchas veces no lo saben. Durante estos 2 últimos años, año y medio, se ha dado una enorme capacitación a los municipios a través del área de política pública de la comisión, con prácticamente todos los municipios. Se invita a que designen a las personas que van a tomar los cursos y se les dan talleres sobre la ley de víctimas, sobre sus responsabilidades y sobre medidas específicas de atención, por un lado. Entonces, el año pasado firmamos 16 convenios con municipios. Este año quisiéramos tener realmente con las nuevas autoridades, pues tener compromiso con los 46 municipios. Y yo creo que se puede lograr. Hay un esfuerzo, digamos, colectivo para lograr que los municipios realmente se incorporen en este proceso. Y luego muchos de ellos ya nos han ido apoyando, por ejemplo, en las búsquedas. Cuando se hacen búsquedas en un municipio, se solicita al municipio que apoye a las familias con la parte de alimentación. Y entonces, en la mayoría de los casos hemos tenido una buena respuesta y los municipios apoyan con esa parte. Otros apoyan, por ejemplo, con el tema de los
cuando se terminan los gastos funerarios, que hay que pues hacer, digamos, enterrar a las personas en los panteones, etcétera, hacer descuentos o incluso exoneración de pagos a las víctimas ¿no? Para el pago del entierro, digamos, ¿no? De la persona, etcétera, ¿no? Entonces empieza a haber una mayor comunicación con los municipios, pero lo más relevante con ellos es que estén capacitados para atender desde el primer momento a las familias y hacerlas sentir seguras en su acceso a la justicia, ¿no? No revictimizarlas, no criminalizarlas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues un reto también importante. Como te digo, pues todos los municipios son parte del sistema. Y en esta aprobación del programa que ya se les está circulando y que seguramente se aprobará en el mes de marzo, pues ahí ellos van a aprobar sus propias responsabilidades ya operativas, ¿no? A partir de las responsabilidades legales, lo que tienen realmente que hacer. Maestro, también a grosso modo, si nos puede platicar un poco del protocolo de asesoría jurídica estatal y la importancia que va a tener, pues, homologar, ¿no? Esta defensa que tengan las víctimas en todo el estado y la importancia, si nos la puede mencionar. Sí, cómo no. Pues es que la justicia debe ser para todas y para todos. Y no se trata de que tengas la suerte de que te tocó un buen abogado o un mal abogado, ¿no? Y pues según la persona que te toque, pues vas a poder defender tu caso o no. Entonces, por eso es muy importante que se haya aprobado en el sistema un protocolo de la asesoría jurídica, porque establece los pasos que tiene que dar el asesor jurídico y la asesora jurídica, la mecánica con la que debe funcionar, los principios con los que debe trabajar, de tal manera que si tienes la desgracia de vivir un acto que viole tus derechos, un acto de violencia, un delito o una violación a tus derechos humanos en León, como en Salvatierra, como en San Luis de la Paz, la atención jurídica debe tener siempre los más altos estándares. Entonces, se va a revisar desde el titular de la asesoría jurídica que se cumplan estos estándares en todos los casos, ¿no? Y entonces se va a estar revisando. Y si vemos algún caso donde los estándares no se están cumpliendo, pues habrá que hacer la renovación necesaria. También, si nos puede precisar un poco, ¿cada cuándo sesiona el Consejo Consultivo y cómo está conformado también para que la gente lo conozca? Sí, el Consejo Consultivo es un órgano ciudadano que opina temas importantes del funcionamiento de la comisión y de alguna manera son una voz de la ciudadanía, de las víctimas, de la sociedad en la Comisión Estatal de Atención Integral a las Víctimas. Está integrada por 8 personas, de las cuales 4, provienen todas de distintas regiones. Está dividido en 8 regiones por ley y provienen de las distintas regiones. Se procura que haya una paridad de género, ¿no? Entre hombres y mujeres, 4 hombres y 4 mujeres, y que vengan tanto del sector académico como del sector social, como, ¿no?, grupos de víctimas. En el consejo actual contamos con personas académicas de alto nivel, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad La Salle. Contamos con, defensores de derechos humanos. Actualmente lo preside uno de esos defensores de derechos humanos, Raimundo Sandoval. Contamos con una líder de un colectivo, que es precisamente el colectivo que está encabezando el tema de Salvatierra. Y tenemos, pues, abogadas, etcétera, ¿no? O sea, personas de distintas profesiones y de distintas coyunturas que exigen a la comisión temas, ¿no? Hacen planteamientos, revisan y opinan. Y 4 de ellos, que ellos mismos lo deciden, entran a formar parte de la Junta de Gobierno. Y en la Junta de Gobierno se deciden los temas más importantes, incluso de nombramientos del personal, de propuestas de presupuesto, ¿no? De aprobación de adquisiciones, etcétera, ¿no? Y entonces estos ciudadanos forman parte de la Junta de Gobierno y toman parte en las decisiones importantes
que la comisión debe actuar. Entonces, es un organismo vivo. También quisiéramos aprovechar para que nos explicara un poco de esta inquietud que tienen muchos guanajuatenses acerca de la declaración especial de ausencia. Sabemos que hay un tiempo límite para cuando hay una persona desaparecida. ¿Cómo funciona actualmente en Guanajuato y cuándo se puede aplicar? Sí, fíjate que ese es uno de los grandes retos que tenemos que lograr en el estado de Guanajuato, porque no se ha alcanzado a comprender, y especialmente por el Poder Judicial, hay que decirlo, por algunas autoridades del Poder Judicial, lo relevante que es la declaración especial de ausencia. ¿Qué consiste la declaración especial de ausencia? Cuando tienes una persona desaparecida y ya hiciste la denuncia, puedes acudir a un juez para que se declare que esta persona está desaparecida y sus obligaciones queden suspendidas de manera temporal en lo que aparezca, en cualquier condición, en lo que aparezca la persona, pero eso para las familias es una enorme seguridad. Según la ley, desde que se solicita hasta que se obtiene deben de pasar máximo 6 meses, cosa que no ha sucedido en la mayoría de los casos, hay que decirlo. Nosotros sí estamos trabajando, tenemos muchísimos casos que estamos acompañando, pero todavía son pocos los casos en los que hemos logrado que se determine una declaración especial de ausencia, digamos ya al final. Hay mecanismos previos, ¿no?, donde se declara, pero ya la declaración especial de ausencia formal que les da esa tranquilidad a las familias. ¿Por qué les da esa tranquilidad? Porque, por ejemplo, pueden hacer uso de las cuentas bancarias, ¿no?, de la persona que está desaparecida. Si la persona tiene un crédito fiscal o un crédito hipotecario, por ejemplo, eso queda suspendido, no les pueden quitar la casa, ¿no? Entonces, es de mucho valor para las familias el poder actuar en ausencia de esta persona en lo que aparece y poder pues hacer frente a las realidades del día a día, porque como no se le puede considerar fallecida, entonces, pero pues tampoco está, eso genera una incertidumbre legal en muchos casos. Yo te pongo un ejemplo que puede sonar absurdo, pero que sirve un poco para entender, hasta en el pasaporte. Para sacar el pasaporte de una persona menor de edad se requieren la presencia de los dos padres, padre y madre. No importa si están divorciados, si no viven juntos, tienen que estar las dos personas. Ahora, si la persona está fallecida, pues se lleva el acta de nacimiento, el acta de defunción. Pero si está desaparecido, no había el mecanismo para decir, entonces no te puedo dar el pasaporte, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, práctico, ¿no? Entonces, la declaración especial de ausencia logra que haya una situación jurídica estable para la familia y para la persona desaparecida. Entonces, es muy valioso, pero sí hay que reconocer que por ser una ley nueva, requiere que se esté difundiendo y que el Poder Judicial también, que los jueces y las juezas se sensibilicen respecto de este derecho. Jaime Rochín es uno de los candidatos para ser el nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Quisiéramos saber por qué le interesó. Sabemos que fue una petición también de los colectivos que tenían este interés de que usted fuera el nuevo titular, pero a usted por qué le interesa y qué podría aportar a la PRODEJ. Pues mira, en lo personal, pues yo me he dedicado a los derechos humanos durante 25 años. ¿No? En distintas instituciones de derechos humanos. Trabajé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o sea, conozco el tema, tengo experiencia. Y en los últimos 12 años, a partir de 2013, casi 12 años, me he dedicado específicamente a la atención a víctimas, primero en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ahora en la Comisión de Víctimas del Estado de Guanajuato. Eso me ha dado una visión distinta de cómo las instituciones de derechos humanos deben estar mucho más cerca
de las familias y ser la voz de ellas. Por eso el hecho de que 14 colectivos me hayan pedido, ¿no? me hayan propuesto, y un grupo de víctimas grande que no pertenecen a colectivos, sino que son víctimas que trabajan por su cuenta, se hayan sumado a esta petición, fortalece la decisión de buscar una procuraduría que le dé voz a estas familias, que esté presente, que busque transformar la realidad de violencia del Estado a través de sus recomendaciones, que no sean solo recomendaciones pasivas, por decirlo de alguna manera, o enfocadas a una situación muy específica, sino que logren comprender el fenómeno y generar recomendaciones más profundas, más de fondo, transformadoras, ¿no? Y entonces eso creo que es un reto muy importante, muy interesante. Creo que también el Estado de Guanajuato está viviendo tiempos nuevos y se requiere una transformación de la Procuraduría que se adecue a estos nuevos tiempos y a estas nuevas condiciones. La violencia pues ha sido un fenómeno que nos ha dañado enormemente durante los últimos 15 años, por lo menos 10, 12 años. Y esta realidad tenemos que afrontarla de los efectos graves que ha generado, pero además hay otros elementos que se suman, ¿no? Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los cuidados. Las personas que requieren ser cuidadas ahora son más, también por un tema de edad, y las personas que cuidan muchas veces están invisibilizadas. Entonces, hay una serie de temas que no estamos atendiendo, no estamos viendo y que creo que hay que adelantarnos. Entonces, tenemos ya un programa de trabajo muy detallado. Acá te lo traigo físicamente, pero te lo podemos hacer llegar de manera digital y ustedes lo pueden difundir como ustedes quieran. Pero ahí viene desarrollado cómo vemos nosotros lo que la PRODEC puede hacer, ¿no? Cómo se puede transformar hacia adelante y atender, pues, indudablemente a las víctimas de la violencia, a los familiares de desaparecidos, darles prioridad. Grupos históricamente discriminados. Por supuesto, un tema muy especial, ahora que además está la alerta de violencia de género, atender los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres y acompañarles en este fortalecimiento. Los grupos de población, la población LGBT, que le ha costado mucho trabajo acceder a la igualdad, ¿no? Y por ejemplo, por ponerte un ejemplo, acá en Guanajuato no se han legalizado los matrimonios de personas del mismo sexo. O sea, existe a través de una determinación administrativa. Pero bueno, hay retos importantes en materia de respeto a los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y así, pues, ¿no? Tantos temas como las personas con discapacidad, etcétera, que requieren un entendimiento de que la discapacidad está en la sociedad, ¿no? Que digamos, que no es un tema de la persona, sino de la sociedad que genera barreras hacia las personas con discapacidad. Entonces, todo este tema hay que visibilizarlo. Creo que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato debe ser una voz viva, debe generar agenda. No solo estar como recibiendo quejas, que es importante recibirlas y adecuarlas y a partir de ahí realizar recomendaciones, pero sobre todo también tiene que ser una voz viva, que despierte a la sociedad sobre los temas más relevantes, que genere agenda, que tenga presencia política en el sentido, no en el sentido partidista ni en el sentido negativo, sino al contrario, en el sentido más positivo de una presencia social, ¿no? Una presencia social y que sea reconocida
porque levanta la voz frente a las violaciones a derechos humanos, a los actos de la autoridad que puedan dañar a los ciudadanos. En estos aires nuevos que menciona, también cómo ve las áreas de oportunidad que va a haber con el cambio en la Fiscalía General del Estado, en la coordinación que había con la comisión y con las áreas encargadas de atender a las víctimas. Mira, en la parte operativa, que es donde nosotros nos relacionamos más con la Fiscalía, la colaboración ha sido frecuente, constante. Hoy tenemos una fiscal provisional, pero finalmente fiscal general, que era precisamente quien facilitaba el diálogo y el acercamiento entre la Fiscalía, los colectivos, la comisión de búsqueda, la comisión de víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, estoy convencido que estas semanas, el tiempo que sea necesario, se trabajará muy bien con la fiscal Sucé. ¿Y qué viene hacia adelante? Pues hay que respetar los procesos del Congreso, a ver qué perfil se diseña, pero desde el primer momento vamos a buscar estar muy cerca del trabajo de la Fiscalía, del fiscal o la fiscal general que sea nombrada, para acercarle el conocimiento del trabajo de la comisión y de las víctimas y poder tener una interlocución importante, sabiendo que también vamos a tener diferencias. Porque parte de la asesoría jurídica es a veces defender a las víctimas frente a las omisiones de la Fiscalía. Y eso no debe ofender a nadie. Eso es un proceso de operación que nos corresponde, ¿no? Y a veces pues puede costar trabajo, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber explicar que vamos a colaborar todo el tiempo y que algunas veces tendremos diferencias procesales que pues el propio Poder Judicial las resolverá. Entonces, que no son personales, sino que son de las funciones que tiene cada institución. Pero yo auguro una buena relación con una todavía mucho mejor relación, que ya era buena, pero que será mejor, de compromiso y de trabajo mutuo. Por último, quisiéramos preguntarle acerca también del trabajo de la comisión en casos de afectaciones masivas como el de Punto Legal aquí en León. Si nos puede mencionar cómo fue el trabajo de la comisión. Sí, es que la comisión, por función legal, tiene la representación legal de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Y en este caso son víctimas de un delito de defraudación. Y la asesoría jurídica de la comisión asumió la defensa de las víctimas de estos hechos. No de todas, las que quisieron. Otras tuvieron abogados particulares. Y eso pues también genera como diferentes resultados, ¿no? He de decirte que sí ha sido un proceso lento. El acceso a la justicia. Ya se han logrado sentencias favorables, pero sí costó mucho trabajo porque se diferían las audiencias, los abogados, y es parte de lo que el proceso penal te permite, ¿no? Hacer diferir, que pues no conozco la información, no tengo estos datos, entonces van retrasando, pero finalmente se ha logrado ya el avance importante en algunos casos. Todavía hay otros temas pendientes, pero hay confianza en el trabajo de la asesoría jurídica. Y ahí se pueden ver resultados concretos a favor de los derechos de las víctimas. Pues muchas gracias, Jaime Rochín, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato, y también al público del periódico AM. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias al periódico y gracias a todas y a todos ustedes por atender esta conversación. Muchas gracias y muy feliz 2025.